Ayúdenme, Liga de los Héroes sin capa. Hola, soy Shirley Gallo, médica, internista, diabetóloga. Espero que te quedes hasta el final, hasta el final. Quiero que nos escuches porque va a estar súper interesante. Y de paso vas a saber lo que sigue en nuestro siguiente episodio. Bienvenidos a la liga donde la salud es la misión. Con los héroes de la salud, prepárate para la acción. Hablamos de autocuidado, hábitos para ti. Con médicos expertos, ven y súmate aquí. Hola, hola amigos de la Liga de los Héroes sin capa. Este es el podcast de La Voz de la Generación Irrompible, numeral La Voz Genir, donde exploramos las historias de aquellos que están transformando el mundo sin necesidad de superpoderes. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el mundo de la diabetes, una condición que afecta a millones de personas alrededor del mundo. ¿Quién no tiene un familiar o amigo afectado por esta enfermedad? Para guiarnos en esta conversación, hoy tenemos el placer de recibir aquí en estas cabinas a la doctora Shirley Gallo Díaz, experta en diabetes, es médico internista, es diabetóloga, docente del pregrado de medicina en la Universidad Surcolombiana. Doctora Shirley, bienvenida aquí a cabinas. Hola, Jonaje. Cuando nos escuchen a todos, qué bueno que nos sigan, que lo sigan, por favor, que hay muchas cosas que podemos enseñar a través de estos medios. Es correcto, prepárense hoy para esta conversación llena de información valiosa, muchos consejos prácticos y mensajes más que de esperanza, mensajes de educación. Esto mientras que descubrimos cómo enfrentar el desafío de mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes. Debemos tener claro que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza porque los niveles de azúcar en sangre se elevan. Esto con el tiempo puede llevar a que se dañen gravemente el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y nuestros nervios. Se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de manera eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula estos niveles de azúcar en la sangre. Los síntomas de la diabetes incluyen el aumento de la sed y de las ganas de orinar, un aumento del apetito, sensación de cansancio, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en las manos o los pies o en ambos, úlceras que no cicatrizan. Y usted, si está perdiendo peso sin razón aparente, sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, tenga cuidado que puede estar padeciendo diabetes. Sin embargo, algunas personas cuando empiezan a padecer diabetes tipo 2 tienen síntomas tan leves que no los notan o si los notan los pasan desapercibidos. Aquí en Colombia se menciona para estas fechas que la diabetes tipo 2 oscila entre el 4 y el 8% de la población dependiendo del rango de edad. Pero en las zonas rurales es menor del 2%. La Federación Internacional de Diabetes estimó la prevalencia de diabetes en Colombia para el grupo de 20 a 79 años en un 4,8%. Al 31 de agosto del año anterior se informaron en Colombia 2.186.861 casos de diabetes en el marco de los pacientes asegurados en Colombia. Ojo con el dato. La diabetes tipo 2 representa más del 75% de estos casos, 67,7% de las mujeres y 66,2% de los hombres adultos con diabetes presentan sobrepeso u obesidad. Así que bueno, hay que cuidarnos. Ojo con el dato. Lo más importante en diabetes es la prevención. Tengámoslo claro. Así que, doctora Shirley, no quiero pecar dándome las de experto, así que bienvenida y cuéntenos, doctora. Bueno, entonces me dedico a lo más dulce, a la diabetes. Y me encanta empezar diciendo que conozco la diabetes muy de cerca porque mi esposo vive con diabetes tipo 1 desde los 8 años de edad. Mi papá tenía diabetes, falleció lastimosamente hace unos años. Y mi abuelita,
que todavía está viva y es por el lado materno, también vive en este momento con diabetes a sus maravillosos 88 y lúcidos años. Entonces, lo que tú decías es que en general casi todos tenemos un familiar que vive con diabetes. Y vivir con diabetes es algo que aterra a muchas personas y que cuando les hago el diagnóstico lloran porque cree que es peor que un cáncer, una sentencia a muerte, una muerte además lenta y dolorosa. A lo cual yo tengo que explicarles que realmente la diabetes es como un matrimonio, se puede llevar por muy buen lado o puede terminar en un desastre. Pero depende de nosotros mismos, ¿no? Claro que en el matrimonio uno elige a las personas. En la diabetes uno no la elige, ella lo elige a uno por una parte genética, es decir, tenemos unos factores genéticos que nos aumentan el riesgo. En mi caso, padre y abuela con diabetes, mi riesgo es mayor, soy latinoamericana, como seguramente muchos de los que nos escuchan, el hecho de tener de ser latinos, esta raza, nos aumenta la probabilidad de tener diabetes. Y luego vienen factores de riesgos adicionales como el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y otras condiciones médicas que aumentan el riesgo. Las malas compañías como la hipertensión, por ejemplo, la dislipidemia, incrementan o aumentan el riesgo de vivir con diabetes. Entonces, sí, diabetes es una condición frecuente. Nosotros en las estadísticas en Colombia estamos alrededor del 3% del diagnóstico, sin embargo, sabemos que deberíamos tener un diagnóstico alrededor del 9%, lo que quiere decir que se nos está quedando un porcentaje sin diagnosticar. Es decir, que los que nos escuchan y tienen familia con diabetes, por favor, consulten a su médico si no se han hecho recientemente un examen de glicemia o azúcar en sangre. Y su doctor le va a evaluar, ¿no? Si tienes sobrepeso, si tienes familia con diabetes, si eres sedentario. Si eres mujer y tuviste diabetes gestacional, es decir, diabetes en el embarazo, pues tu riesgo es mayor y seguramente te van a hacer un examen para saber qué está pasando contigo. Mire, qué interesante. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿qué hace que uno tenga, cómo se hace ese diagnóstico de la diabetes? ¿Qué hace el médico para decirle, señor, usted es diabético, señora, usted es diabética? Bueno, pues es bueno saber que en un porcentaje altísimo de las personas no tienen ningún síntoma. Y esto es muy importante porque cuando aparecen síntomas, usualmente llevamos muchos años con el azúcar elevado y no lo sabíamos, o estamos con el azúcar supremamente elevado y descompensados cuando ya aparece la sed, la pérdida de peso, la orinadera. Es decir, que ustedes si tienen riesgo, como hemos dicho, entonces si tienen familia con diabetes, obesidad, sedentarismo, hipertensión, por favor consulten a su doctor. No esperen a que haya un síntoma. Y luego cuando usted se acerque a su médico, aclare que no había síntomas, porque como no hay síntomas, el doctor puede no encontrar o tú no le vas a dar ninguna queja, pero si hay los riesgos, entonces lo más sencillo, y esa es la forma en que lo hacemos, es a través de un examen en sangre muy sencillo que se toma de la vena en ayunas y medimos la glucosa en ayunas. También hay unas formas de predecir ese riesgo con unos pretest. Nosotros tenemos pero ahora no me acuerdo la página web. El Ministerio de Salud tiene una página donde uno puede ir a mirar su riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes, y ahí te preguntan unos datos, que si comes verduras, que si comes frutas, que si haces ejercicio, que cuánto pesas, que si tienes familia con diabetes, y ahí te establece un riesgo y te dice, mira, tu puntaje da como para que te hagas un examen, aun cuando tú no hayas ido al médico y puedas ir a buscarlo, ¿no? Ahora, mientras hablemos, lo voy a buscar para darles el dato completo. Sí, y entonces nos aplican esta herramienta y nos dicen, bueno, usted tiene riesgo y eh, ¿qué pruebas de diagnóstico le piden a uno para que digan, usted es diabético? ¿Cómo es eso? Te piden una glucosa en ayunas, esa es la prueba básica y fundamental, elemental para todo el mundo. Si tu riesgo de diabetes es muy alto, pueden pedirte también una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se trata de que vayas en ayunas, te miden el azúcar en la sangre en ayunas y luego te dan 75 gramos de glucosa, o sea, azúcar disuelta en agua, y te piden que te quedes 2 horitas allí sentado en el laboratorio. Al terminar esas 2 horas, te vuelven a medir. Esa es la Y prueba con en la esos que, 2 valores, esa es la prueba en la que le dan a uno un sobrecito que sabe a naranja. es muy dulce y entonces esa es otra forma.
Y la tercera forma es añadir un examen que se llama la hemoglobina glicosilada, que ese hemoglobina glicosilada es el promedio del azúcar de la persona durante los 3 últimos meses. Y según ese valor, pues llegamos al diagnóstico con esas 3 pruebas. Hay que tener en cuenta que hay personas que tienen glucómetros en sus casas o que algún familiar lo tiene y se miden y creen que porque le salió un poco alta son diabéticos cuando se midieron en el dedito, y resulta que esa no es una prueba diagnóstica, es un examen o un instrumento tecnológico de seguimiento para aquellos que viven con diabetes. Ahora, si te mides y estás más de 200 el azúcar en el dedito, la probabilidad de que tengas diabetes es muy alta, pero si sale 105, 110 en ayunas, algunos se asustan, pues lo mejor es hacerse la prueba en sangre, que es el verdadero examen que nos va a dar el diagnóstico. Vea, qué interesante, doctora. Entonces, necesariamente hay que ir a poner el brazo a que saquen sangre para hacer el diagnóstico de diabetes, sí o sí. Así es. Ay, y ya encontré, se llama Calcula tu riesgo. Es la calculadora del Ministerio de Salud. Ponen Calcula tu riesgo en Colombia en el buscador de Google y él los va a llevar a la página donde les van a calcular el riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Eso está súper chévere, es gratuita y les va a servir como una forma de estar atento a la salud cardiovascular, que eso quiere decir nuestro riesgo de tener una enfermedad como diabetes, hipertensión, dislipidemias y el riesgo de infarto cardíaco y trombosis cerebral, 2 condiciones que nos asustan a todos, que no, ninguno quiere tenerla, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, tabús de la gente con relación a la diabetes, doctora. La gente dice, voy a tomar agua y hojitas de insulina, dicen unos, otros dicen que voy a tomar agua de moringa, otros dicen, bueno, digamos que dentro de la etapa de que le hacen a usted un diagnóstico de una enfermedad, pues los pacientes primero entran a una etapa de negación, luego entran a una etapa de ira, luego concilian y luego aceptan. Y cuando pasan todas estas etapas, pues llega un momento en el que dicen, no, es que si yo me tomo este jugo de moringa o estas aguas o este menjurje homeopático, yo no voy a tener diabetes, porque es que si voy donde el doctor, me manda insulina y me termina matando la diabetes. Eso lo escucha uno todos los días, doctora. ¿Usted qué piensa de esa afirmación? Bueno, pues yo qué les puedo decir, que vivo con una persona que tiene diabetes tipo 1 desde los 8 años. Para los que no saben qué es la diabetes tipo 1, es un tipo de diabetes donde las personas una vez las diagnostican tienen que usar insulina el resto de la vida. Mi esposo, para que lo sepan, tiene ahora 48 años. Está perfecto, no tiene amputaciones, no está en diálisis, no tiene ceguera, no ha tenido ningún infarto, ninguna trombosis cerebral. Mi esposo además es argentino, lugar donde yo fui a formarme en diabetes. Aclaro de una vez que yo no me lo traje, él se vino detrás de mí, porque todos me dicen lo mismo. ¿Usted se lo trajo? No, él es un hombre inteligente. Él se vino detrás de mí, obvio, tenía que irse detrás de una colombiana, además médica, que terminé haciendo diabetes en Argentina, pues ahí sí para pasar un poco más de tiempo con él mientras nos conocíamos. Entonces, eso es para aclarar que la diabetes, cuando se requiere el uso de insulina, no acorta la vida, no genera ningún daño y por lo contrario te ayuda a vivir por muchos años y sin complicaciones. Hay que entender que nuestro cuerpo naturalmente produce insulina. La insulina, por lo tanto, no puede ser mala cuando la produce nuestro cuerpo. Cuando es un elemento que usamos para manejar la diabetes y que de hecho en las mujeres embarazadas con niveles altos es lo único que se le puede dar como tratamiento, ya que no afecta al bebé, que ustedes saben, las mujeres que nos escuchan y han estado embarazadas saben lo que es enfermarse durante el embarazo, que la mayoría de veces el doctor dice, no, ese medicamento le hace daño a su bebé, no se lo puedo dar. Mientras que cuando tiene diabetes, la insulina se le va a poner a aplicar. Eso es como para que se hagan una idea de que ella no es dañina, que ella es buena, que ella ayuda y que ella es una buena invitada. Tú cuando la quieras invitar, la usas, cuando no la necesitemos más, la podemos devolver. ¿Qué quiero decir con eso? Que la insulina puede ser un medicamento transitorio en algún punto durante la diabetes. Puede ser al diagnóstico, puede ser en el medio, en un momento de descompensación, o puede ser en una etapa final donde ya realmente tu páncreas dejó de producir del todo insulina y ya a pesar de los cambios de alimentación, de los otros medicamentos tomados, ya necesitas aplicar insulina porque no están funcionando los otros medicamentos. Y a mí siempre me gusta aclarar
que lo que daña el cuerpo no son los medicamentos, ni mucho menos la insulina, sino por el contrario, los altos niveles de azúcar terminan arruinando nuestros órganos, en ellos, los más importantes, el cerebro, el corazón, el riñón, pero también una parte que es las células de los nervios, que es lo que llamamos la neuropatía, cuando la gente dice, ah, siento ardor en los pies o lo siento adormecido. Digamos, son unos daños más sutiles que casi no vemos, el daño en el ojo, en la retinopatía, la disfunción eréctil en los varones cuando hay mucho compromiso, la taquicardia, que es la elevación de la frecuencia cardíaca en muchas personas con diabetes, se llama eso disfunción autonómica, los médicos y colegas que nos escuchan, ellos entienden esos nombres raros y acá yo se los traduzco un poquito a ustedes, a la más audiencia, para que no se nos queden sin entender todo este chisme que acá estamos botando, este rulo que estamos acá hablando con mi colega John Ángel, para que todos aprendamos a saber que diabetes no es una sentencia, ¿no? Y que como decía John, muchas personas creen que el uso de ciertas cosas van a mejorarle y les va a curar la diabetes. Hay un montón, y las he escuchado todos. Yo llevo 22 años siendo médica, entonces hay una, por ejemplo, esta es graciosa. Cortan el borde de una papaya y orinan en la papaya, la persona que tiene diabetes, y tiran la papaya a un lugar donde nunca más van a pasar, y en teoría se les cura la diabetes. Esa es una de las más locas que he escuchado. Esos son remedios maravillosos. Y mire que me llama mucho la atención y lo ve uno bastante. Los pacientes terminan en medio de su aceptación de la enfermedad visitando homeópatas que no son médicos, sino son personas que supuestos homeópatas, no homeópatas, sino supuestos homeópatas, y resultan, voy a utilizar el término, desplumados, porque empiezan a comprar productos, a pagar por productos y a utilizar productos que no tienen ningún tipo de comprobación clínica y luego terminan sin plata y más enfermos y jodidos. Así es, y esto es muy común, ¿no? Yo siempre les digo, porque le digo muy, eso es un riesgo porque si usted fue a ese tipo de lugar, seguramente le cobraron caro. Entonces me dice, no me valió nada la consulta. Yo le digo, no le cobraron, pero le dieron una fórmula. ¿Y cuánto valía la fórmula? Ah, esa sí valía 600,000 y luego me vendieron otra de 1.200.000. ¿Hace cuánto está ya? 6 meses. ¿Y cómo salió el azúcar? Alta, doctora. Ah, bueno. Entonces la conclusión es que eso no le sirvió, ¿no? No me sirvió. Ah, bueno, ya es decisión suya si quiere seguir gastando la platita ya, o mejor en verduras y en mercado. Sí, tal cual. Ahora, bueno, su merced nos mencionaba que el diagnóstico de diabetes no es un diagnóstico de una sentencia de muerte. Doctora, ¿es común ver personas que revierten la diabetes tipo 2 con ejercicio y dieta? ¿Eso es frecuente? Y sí, pero hay que tener claro que es la diabetes asociada a obesidad específicamente. Es decir, que si a mi consultorio llega una persona a la que le voy a hacer diagnóstico de diabetes por primera vez y su peso está dentro del límite de normalidad y eso es el índice de masa corporal entre 18 y 24, pues esa diabetes no va a revertir por pérdida de peso porque de hecho no ocurrió por aumento de peso. Pero si hay un grupo de personas con diabetes que es asociada a obesidad. Asociada quiere decir que la causa, la que la generó, fue el exceso de peso. Y no solamente la diabetes se asocia al exceso de peso, sino también se asocia a la hipertensión, las dislipidemias, la hiperuricemia, que es lo de la gota, y la hipertensión es la tensión alta. Y las dislipidemias es los triglicéridos elevados en general y el colesterol bueno bajito. Esas condiciones suelen mejorar, inclusive desaparecer con niveles cuando se pierde peso. Y esto ocurre, yo les digo, no que se curó, sino que se revirtió. ¿Por qué reversión y no curación? Reversión porque en el momento que te vuelvas a aumentar de peso, va a volver a aparecer. La curación sería que yo puedo volver a pesar, si yo tenía 30 kilos de más y bajé 15 y ya se me revirtió la diabetes, significa que si yo lo vuelvo a ganar, como me curé, no me aparece. La verdad es que la va a volver a aparecer, por eso es reversión y no curación. Pero sí se puede. Yo invito a nuestra audiencia a que escuchemos los episodios de este podcast, de este programa, donde entrevistamos al doctor Alberto Recabarren,
nuestro héroe sin capa en Mendoza, Argentina, el profe de reumatología que nos contó su historia personal, cómo él, después de tener 52, 54 años, estar en sobrepeso y estar hipertenso, diabético y dislipidémico, dijo, voy a dejar el estrés y voy a empezar con una forma de vida más sana. Y uno mira las fotografías del antes y el de ahora y es increíble. Hoy en día él nos contó ahí en este programa, con él hicimos 3 programas, y nos contó sobre cómo hoy en día pues uno lo mira y parece un hombre de 40 años y no toma ni un solo medicamento, ni hipertenso, ni diabético, ni dislipidémico. Saquen cuentas. Sí, es decir, que definitivamente el exceso de peso es el problema más grave y que años atrás estábamos tratando los síntomas de una enfermedad realmente grave que es la obesidad. O sea, tratábamos la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia sin enfrentar la obesidad como el problema que generó los otros. Hoy lo tenemos súper claro y mira que nos ayudó mucho la cirugía bariátrica. Cuando empezaron a aparecer las cirugías bariátricas, a medida que esos pacientes bajaban de peso y perdían entre el 10 y el 20% del peso cuando iban en ese promedio, uno se daba cuenta que tocaba quitarle las pastillas de la tensión o disminuírselas, lo mismo con el tratamiento para la diabetes, si usaba insulina, retirarla, y progresivamente había que ir retirando luego pastillas y finalmente uno, en muchos casos, terminamos manejándolo solo con alimentación y ejercicio una vez pierden peso. Y es importante que esta decisión de controlar el peso se haga de manera temprana, porque lo que hemos visto hasta ahora es que los que tienen el diagnóstico en los primeros 5 años de diagnosticado con diabetes y pierden peso, se revierte. Porque ¿qué pasa si yo llevo 15 años viviendo con diabetes y obesidad? Pues ya ha habido un daño mayor en las células productoras de insulina en el páncreas, que son la fábrica de producir insulina en nuestro cuerpo, y pues ahí la probabilidad o la posibilidad de revertir la diabetes es menor. Sin embargo, siempre vale la pena hacerlo porque al menos disminuimos pastillas y en muchos casos mejoramos todos los dolores articulares porque ya sabemos que el exceso de peso genera también dolores articulares por artrosis. Mira, qué interesante. Esto para que lo tengamos claro. Y bueno, pues los que me conocen saben que yo soy un gordito y que alguna vez me ufanaba de ser un gordito saludable y ya sabemos que eso no es cierto. No existe gordo sano. Bueno, pero hay que tener intenciones de vivir saludable y hay que empezar con los cambios en los estilos de vida y esa es una reflexión interesante que haces, es como un pequeño mea culpa y el reconocer que uno tiene una dificultad es lo primero que necesita para iniciar los cambios y es entender que sí, yo tengo un estilo de vida, pero que también lo puedo cambiar. ¿Y por qué lo puedo cambiar? Porque cada día tenemos la oportunidad de decidir qué queremos hacer hoy, ¿no? Ese es el libre albedrío que tenemos. El que cree en Dios o es evolucionista, no importa. Cada día tienes la oportunidad de decidir qué vas a hacer hoy, qué vas a comer hoy, qué ejercicio vas a hacer hoy. Si fumas, que no fumes. Si tomas exceso de licor, que lo controles, ¿no? Yo tengo un estilo de vida muy saludable, mi familia siempre tiende a sufrir de sobrepeso y yo me he logrado controlar durante estos años en el peso que he tenido una vez me volví adulta. Y eso es como con todo lo que se logra en la vida, con dedicación, con disciplina y con gusto a la larga, porque ya me acostumbré a comer diferente a lo que come la mayoría, a comer más verduras, mucha verdura, carbohidratos, o sea, las harinas que sean ricas en fibra, entonces la avena, la quinoa, me encanta la quinoa, que no es algo que usemos muy comúnmente, y que yo siempre le hago buena propaganda porque es fantástica, fantástica para reemplazar el arroz. Vea, qué interesante, doctora. Porque, bueno, digamos que eso es más una pregunta para un nutricionista y dietista, pero de las cosas que le dice a uno las personas es que uno va y le mandan una dieta, que uno no puede pagar esa dieta porque no le alcanza a uno el sueldo para eso. Eso, ¿qué piensa usted con respecto a esa afirmación con la que se justifican algunos de los pacientes? Pues que no es cierta, porque uno puede comer bien y económico. Eh, ya saben que soy médica, que soy internista, que soy diabetóloga, trabajo en un hospital, tengo consultorio particular, trabajo en otro lugar donde hago consultas. Es decir que trabajo mucho. Tengo trabajo todos los días, pero aún así yo cocino y preparo mis alimentos en casa, no todos los días porque a veces tengo que comer fuera, pero cuando estoy en casa los preparo y
no es caro consumir verduras, que es lo que más se necesita. La proteína puede ser animal o vegetal, la proteína de origen animal como la carne de cualquier tipo, el pescado, el pollo, el huevo podría ser también una proteína, y el queso y el yogur, sobre todo el yogur griego, son ricos en proteína, el quesito también tiene proteína. Esas deben ir al desayuno, al almuerzo y la cena, que de pronto son las que pueden tener un poquito mayor de costo, en especial en la carne, ¿no? No así el pollo o el huevo. La carne de cerdo también podría ser opción. Estas son las proteínas de origen animal, pero también tenemos también las proteínas de origen vegetal, que son mucho más económicas, rendidoras y ricas. La más común es el frijol. Yo amo el frijol. Me encanta la lenteja. Está también en la arveja y el garbanzo, que nos da una variedad de platos increíbles. El garbanzo es fantástico. Son económicas, son ricas en fibra, ricas en proteína de origen animal, que son de buena calidad, y tienen harinas, o sea, carbohidratos. Tienen un combo todo incluido, pero un combo saludable y son baratas. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Y luego tenemos las verduras. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado. Colombia es un lugar increíblemente hermoso y variado, donde se producen verduras en todos los pisos térmicos y las podemos comprar las de cosecha. Yo no mando a comprarle a nadie espárragos, que son carísimos, ¿no? La lechuguita, la zanahoria. Es que a veces me le dicen que la zanahoria y la remolacha es mala, que es muy dulce. No, ella la puedes preparar cruda, rallada, dura un montón en la nevera, no se nos daña con facilidad, ¿no? Y siempre le digo, compremos las cosas que están en cosecha para que no tengamos que comprar cosas costosas. Y realmente un almuerzo balanceado que tiene una sola harina o carbohidrato, una porción de proteína y una porción de ensalada o verdura, no es caro. A mí me parece más caro hacer un sancocho que lleva un montón de harina, arroz, papa, plátano, yuca, ¿sí? Esa cantidad de harinas que se usan en un solo plato, que además a la larga nos aumenta el costo en el momento en que nos enfermamos, ¿no? No solamente sale caro prepararlo, sino que sale caro después con las enfermedades que nos generan. Sí, y es hora de una pausa musical aquí, en la Liga de los Héroes sin Capa. Suelte la maestro allá en cabinas. Esta en pago es la Liga de los Héroes sin Capa. Me diagnosticaron diabetes, ay qué susto me dio. El doctor me dijo cuídate, pero yo no le creyó. Eso es cosa de la ciencia, pensaba yo con desdén. A mí un brujo me cura y pa' allá me fui, amén. Con el brujo y sus menjurjes la cosa empeoró. En vez de bajar el azúcar, más alto se subió. Me daba hierbas amargas, brebajes sin control. Y yo confiado en el rito perdí el timón. ¡Ay, dolor! La vista se nublaba, el pie se entumeció. La diabetes silenciosa mi cuerpo carcomió. La herida no cerraba, el miedo me invadió. ¡Ay, brujo embustero! Mira lo que me causó. Ya sin esperanza alguna, al hospital fui a parar, con el alma arrepentida, dispuesto a escuchar. Y allí como un ángel blanco la doctora apareció. Shirley Gallo Díaz, mi salvación resultó. Con paciencia y ciencia pura me explicó la verdad, que la diabetes es seria, no un simple malestar. Me dio dieta y medicina, control constante y fe, y aunque el daño era grande, algo pude detener. La vista se nublaba, el pie se entumeció. La diabetes silenciosa mi cuerpo carcomió. La herida no cerraba, el miedo me invadió. Ay, brujo embustero, mira lo que me causó. Las complicaciones vasculares ya querían avanzar, pero la doctora Gallo luchó sin descansar. Me enseñó a cuidarme, a medir el azúcar con tesón. Y aunque no hay cura mágica, hay control y hay razón. Ahora vivo con diabetes, pero con la frente en alto. Aprendí la lección dura, pagando un precio alto.
No confíen en charlatanes, la ciencia es el camino. Y gracias a la doctora Gallo, aún disfruto mi destino. Eso es www.lavozgenir.com. Y continuamos en este episodio de la Liga de los Héroes sin Capa. Doctora, el otro día, viendo así como esas cosas de redes, se mencionaba el plato inteligente. Yo miré un meme con eso, quisiera saber usted qué piensa de eso. Entonces era una figurita donde le decían, si usted es diabético, parta el plato en 4. La mitad del plato, 2/4 partes, deben estar llenas de ensalada. 1/4 parte con una sola harina y ojalá que sea compleja. Entonces decían y hablaban de maíz, hablaban, bueno, inclusive mencionaban que uno podía poner ahí arroz, pero que preferiblemente maíz, no papa ni yuca. Entonces, y la otra 1/4 parte que fuera la proteína. ¿Qué piensa usted de ese meme? ¿Eso sí es cierto o es un mito? Esa es la teoría del plato y es una teoría del plato muy bien fundamentada y usada, de hecho, por asociaciones muy respetadas. Y se complementa, te lo voy a complementar con otra medida, y es que el tamaño del plato importa. Entonces, si tú me agarras un super plato enorme, grave, empezamos mal porque eso va a ser una cantidad alta. Entonces, el plato debe ser del ancho de 1/4 de tu propia mano, porque si yo mido 1,50 versus alguien que mida 1,80, pues el que tiene 1,80 tiene una mano más grande y necesita comer más que el que mide 1,50, ¿no? Entonces, el que tenga, el plato tenga mi mano abierta, como 1/4, decimos acá en Colombia, ese es el tamaño ideal. Y entonces, con una manito en coquita encogida, esa sería la porción de harina o carbohidrato, que sería la representación de 1/4 del plato. Las 2 manos en coquitas juntitas, como cuando uno pide que le echen algo en medio de las manos y las junta, este sería medio plato, el tamaño de medio plato para la persona, con el tamaño de las manos de ellas, y ahí iría la verdura o la ensalada, y el otro cuarto queda para la proteína. Con respecto a las harinas, sí puede haber papa, yuca, plátano. Ahí lo importante es saber que deben ser carbohidratos o harinas que no sean ultra procesadas. ¿Y por qué entonces sí arroz integral? Porque es el arroz blanco el que tiene el problema al ser ultra procesado. Entonces, yo para que sepan qué es ultra procesado, se lo pongo sencillo. Yo les digo, mire, si viene la naturaleza a su plato en un paso corto, ese alimento no fue ultraprocesado. Es decir, la yuca se sacó de la tierra y se cocinó y se comió, ¿sí? No tiene muchos pasos. El arroz, cuando es blanco, se recolecta, se va a una industria donde se le quita la cáscara, donde se mete a otro proceso adicional para que pierda ese color oscurito y quede blanco, y ahí llega a su plato. El problema fue que le quitaron los nutrientes de la fibra que contenía la cáscara y también las vitaminas que traía allí, y ahí es donde empieza el problema. Entonces, los que están acostumbrados al arroz blanco y lo aman, y han comido arroz integral y no les ha gustado, anoten este nombre, se llama arroz parbolizado con B y con Z, parbolizado. ¿Y dónde lo compro, doctora? Donde venden todos los arroces en el supermercado, al lado de las marcas más conocidas, para no decir marca, ahí están. Y dice arroz parbolizado, arroz integral y arroz blanco, son los 3 tipos de arroz. El arroz parbolizado es un arroz intermedio entre el integral y el blanco, que tiene más fibra que el arroz blanco, no tanto como el integral, pero que es una buena manera de acostumbrarse al arroz previo al integral, que es el ideal. Yo inicié con arroz parbolizado y ahora mis comidas se hacen con arroz integral, pero no solo yo. Mi abuelita también aprendió a comerlo y toda la familia, porque cuando uno invita a la familia y ven que el arroz es diferente y otro color y que no sabe maluco y rico, preguntan qué es eso. Entonces uno les bota el chisme y le dice, haz esto, venga, lo presento, acá está, lo preparé de tal manera y quedó rico. Entonces, ahí está. Ustedes pueden comer arroz, no hay problema. Los amantes del arroz, no hay lío. Podemos usar arroz parbolizado y luego integral. Vea, qué interesante, porque colombiano que se respete su almuerzo, su cena, inclusive los desayunos, dependiendo de la zona geográfica, van con arroz. Usted conoce un colombiano alrededor del mundo porque todo es con arroz. En otros lados el arroz es el plato principal, arroz con leche, un arroz, bueno, en fin. Pero acá no, acá el arroz es la base para armar su almuerzo. ¿Quién no disfruta de la CPM, doctora? ¿Sí sabe qué es eso?
Claro. El arroz, café, Arepa, plátano maduro. el arepa, carne también hace PM. Ah, no, pero la C no, de esa no hay. Sería bueno que fuera arroz, carne, ya hay la papa, la yuca le sobra. Tenemos que buscarle las verduras para hacer una nueva sigla. Qué vaina, qué vaina. Bueno, y continuando con esto. mm, ¿Cada cuánto tiene que ir un diabético a controles con su médico? ¿Cómo es eso? Pues una persona que vive con diabetes debe ir cada 3 meses y está bien controlado. Depende de cómo esté su hemoglobina glicosilada, que es como la nota aprobatoria para uno saber si está con el azúcar controlada. Y eso es para la mayoría de personas que esté entre 6,5 y 6,9%. Si yo tengo ese nivel dentro de ese rango, mi doctor me puede citar en 3 meses, me da los medicamentos, me dice, va en 3 meses con un nuevo examen. Y si sigue bien, me puede citar en 3 meses. Pero si yo la tengo muy elevada, por ejemplo, el 10, que ya es una indicación de usar temporalmente insulina, al menos inicialmente, pues ese doctor no me va a mandar en 3 meses, sino que me va a citar en un mes para ver cómo me fue con la insulina y para ver si al mes todavía la necesito y ver cómo va. Entonces ahí me podría citar antes. Pero en general, cada 3 a 6 meses deberías estar yendo al médico. Máximo 6 meses si estás controlado. Pero ya más de eso no. ¿Quiere que le cuente una historia, doctor? A ver usted qué piensa de eso. Cuéntame. Mire, resulta que su merced mencionó que habían tres formas de hacer el diagnóstico de diabetes. Una con hemoglobina glicosilada, otra con la prueba de tolerancia, pero la que más se utilizaba era la prueba en ayunas, que usted llegaba en ayunas y se hacía la prueba y entonces le medían y le salía. Es muy frecuente que cuando se van a hacer esa prueba, el día antes hacen unos periodos de inanición y ayuno y ni siquiera cenan y llegan allá al otro día y se hacen la prueba. Si usted me está escuchando y ha pensado y hace esto, eso no hay que hacerlo. Si usted va a que le hagan la prueba, pues usted normalmente come lo que normalmente come y hace lo que normalmente hace y va tal cual cuando se levanta por la mañana a que le tomen la prueba. No hay que hacer esa trampa de no comer nada desde el mediodía anterior, inclusive antes, para que le salga normal el azúcar, porque pues eso no sirve así. ¿O usted qué piensa de esa historia, doctora? Pues que yo ya llevo muchos años siendo internista y diabetóloga y que la hemoglobina glicosilada nadie la engaña. Es como la mirada Tal de cual, Dios. Ella tal ve cual. directamente a los ojos y sabe cómo te cuidaste. Porque no es cambiada por el alimento tomado ni la última semana ni el último día, porque hay gente que dice, ya me va a tocar en el médico, ahorita sí me va a empezar a cuidar esta semana, esta semana como bien, me mido el azúcar, le llevo unas mediciones bonitas a la doctora, porque yo pido glucómetro, a ver si me anotaron bien las mediciones, no porque la gente mienta, no, las personas no mienten, es que a veces anotan mal, y entonces, pues uno a veces les tiene que ayudar a mirar cómo, si están usando mal el aparato. Y entonces, la glicosilada me dice lo que ocurrió en los 3 últimos meses, porque es algo que medimos que está ligado a la vida de una célula en la sangre que se llama el eritrocito, que el eritrocito es ese mismo que cuando se dice, ay, tiene anemia. De hecho, las personas con anemia, ese valor les puede salir falsamente bajo, porque lo que tienen es anemia y el nivel de azúcar puede ser más alto. Entonces, ese no importa que coman. Ahora, la glicemia en ayunas sí va a ser afectada por lo que comas la noche anterior. Sin embargo, la glicosilada no. Entonces, los pacientes que ya viven con diabetes, todos deben ir con un control de hemoglobina glicosilada. Es decir, que si solo le pidieron glucosa en ayunas, pues quedó incompleto, porque realmente no puedo saber cómo fue tu control en los últimos 3 meses y si requieres ajuste en el tratamiento, ¿no? Sí, eso es un tema interesante, así como el comentario. ¿Ustedes sabían que cuando uno es diabético la muerte lo puede saludar? Ya sé cómo es eso, en el glucómetro, en el En glucómetro. el glucómetro, claro, los gringos dicen hi cuando dicen hola, entonces cuando usted en el glucómetro le sale la H y la I, hi, la muerte lo está saludando. Eso quiere decir que el azúcar en ese momento está más de 600 y el glucómetro ya no le muestra más el número, sino que le muestra una H y una I en mayúscula y quiere decir que el azúcar está más de 600, el nivel exacto no lo puede calcular. Usted debe dirigirse inmediatamente a un servicio de urgencias, allá le van a volver a medir el azúcar o la glucosa en sangre por glucometría y si ese nivel vuelve a repetidamente alto, lo van a internar para, o internar no, hacerle unos exámenes y si está realmente alta y no es error, entonces lo van a dejar para compensarlo porque si no, pues vamos a tener complicaciones graves. Y yo ahora que trabajo y hago consulta en urgencias,
He encontrado una cantidad de personas que llegan totalmente deshidratadas, en cetoacidosis diabética, como un tipo de coma diabético donde el azúcar ha estado muy alta durante mucho tiempo y las personas no han hecho nada, han estado en casa. Y llegan pues al borde de la muerte, terminan en una unidad de cuidados intensivos con insulina en infusión por la vena para salvarles la vida, con una cantidad de líquidos y con un equipo de salud y una familia angustiados alrededor de ellos, por lastimosamente no haber hecho las cosas esenciales básicas, que es aprender a alimentarse bien, tomar sus medicamentos y hacer sus controles médicos, que es mucho más sencillo, ¿no? Vea qué interesante. Doctora, yo quiero pues concluir este podcast el día de hoy. Sé que hablar de diabetes es hablar de muchísimas cosas y es imposible que podamos evacuar todo en un solo episodio, así que yo le extiendo una invitación para que quienes nos escuchan más adelante, si tienen alguna inquietud, ahí están nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación para que nos planteen sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias con relación a qué quieren que tratemos sobre este tema. Doctora Shirley, si alguien quiere contactarla a usted, acceder a sus servicios, ¿cómo hacen? Bueno, pues yo manejo redes sociales que son hechas especialmente para mis pacientes, no son redes personales. Las redes sociales me consiguen y tienen que anotar, doctora diabetes Shirley Gallo, Shirley con S, Shirley Gallo. Y me consiguen, tengo canal de YouTube donde les enseño a preparar alimentos, ese es mi hobby, amo preparar panes, galletas, todo light, yo cojo cualquier receta y la convierto en una receta apta para personas que quieren cuidarse o que vivan con diabetes. Y entonces tengo canal de Facebook, perdón, canal de YouTube, tengo Facebook y tengo Instagram, donde me pueden encontrar así, doctora diabetes Shirley Gallo, y pueden aprender. También aparece ahí mi número de contacto para si necesitan alguna cita, con mucho gusto también, tengo consultorio particular. Y pues nada, invitarlos a cuidarse, claro que podemos hacer más episodios, me encanta hablar de diabetes, yo sé que mis pacientes escuchan este tipo de programas porque hoy en día hay mucha información que es información basura, le digo yo, que no informa, sino que desinforma. Y lastimosamente viene también de personas alrededor de la salud, incluyendo médicos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que escuchan porque no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto. Y ahí yo creo que ya todos conocen a alguien, un colega aparentemente, bueno, aparentemente no, creo que es anestesiólogo y trabaja en la unidad de cuidados intensivos. Los que lo conocen ya saben de quién estoy hablando y que ha logrado generar una desinformación masiva y gracias a eso muchas personas han terminado gravemente enfermas porque no las recomendaciones que él da. Habrán algunas personas a las que no les pase nada, pero habrá otro grupo de personas que no pueden tener ese tipo de alimentación, personas con enfermedad renal, por ejemplo, personas de edad donde no hay obesidad y ese tipo de alimentos solo los lleva a descompensaciones y los terminamos encontrando gravemente enfermos por seguir una indicación que aparentemente venía de un médico por una red social que resultó ser nociva porque esas recomendaciones no se pueden generalizar y es lo que se ha hecho, se generalizaron y cualquiera las hace y así no funciona. Eso es completamente cierto. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, los que nos escuchan, somos un universo independiente con unas condiciones de salud, preexistencias y comorbilidades, es decir, otras enfermedades que nos hacen únicos, que para tener un tratamiento no es lo mismo decir 2 más 2, porque en medicina una enfermedad que puede representar 4 puede venir de la suma de muchos factores, de muchos dígitos, inclusive pequeños decimales, que va a terminar haciendo que usted piense que porque alguien dijo una cosa de estas, pues tiene la verdad y la última palabra y no es completamente cierto. Doctora, mire, la falta de prevención de la diabetes tiene un costo altísimo para la salud pública, pero más que eso, un costo altísimo para cada una de las personas que padece la diabetes y no se cuida. No hemos hablado hoy de la hiperglicemia no controlada y sus complicaciones. Yo quiero que pues en una próxima oportunidad, doctora, que nos visite aquí a el Salón de la Justicia en la Liga de los Héroes sin Capa, pues hablemos sobre este tema, las complicaciones de la diabetes, las enfermedades que mencionamos al inicio, las enfermedades vasculares, la neuropatía periférica, la nefropatía, la retinopatía diabética, cómo todas estas complicaciones, pues de verdad que en un momento dado no solo deterioran la calidad de vida, sino que pues va a ser una forma más allá del glucómetro de que la muerte nos salude. Así que yo
les voy a contar. Si usted es diabético, si usted sospecha que tiene diabetes, busque ayuda y asesórese bien y no crean lo que dicen las redes sociales. Que venga, que es que usted haga esto, que no. Vaya al médico, que lo individualicen y le den su tratamiento. Yo voy a cerrar este episodio fiel aquí a nuestro compromiso de no abusar del tiempo de nuestros héroes sin capa, porque entiendo yo que hay algunos compromisos el día de hoy. Yo quiero agradecerle a la doctora Shirley Gallo Díaz por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros en este episodio. Nosotros somos un Numeral Liga Héroes, un podcast de salud dirigido a usted que nos escucha, público en general, con información médica relevante, comprobada, científica. No estamos aquí de charlatanes, no vendemos nada, no estamos patrocinados. Entonces acá lo que hablamos es lo que es y punto. No tenemos ningún interés más allá de que escuchen nuestro mensaje, inferir positivamente en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Espero yo, y junto aquí con la doctora Shirley y nuestros demás héroes sin capa, que esta conversación haya sido útil, que los inspiren a ustedes, a nuestros oyentes, ya sean pacientes o familiares, o simplemente personas que se interesan en aprender más sobre la diabetes. Que recuerden esto: el conocimiento es poder, y juntos, ustedes y sus profesionales médicos pueden marcar la diferencia de la vida en quienes enfrentan esta terrible condición. No olviden visitar nuestro sitio web www.lavozgenir.com, y bueno, ahí están nuestros links a redes sociales. Invitadísimos a que nos acompañen esta y la próxima semana y agranden esta comunidad grande. Numeral La Voz Genir, somos el ejército de los que sí tenemos voz, la voz de la generación irrompible. Doctora Shirley, muchas gracias. Con mucho gusto, y entonces nos vemos seguramente en un siguiente programa para hablar de las complicaciones asociadas a la diabetes, que hay que aclarar que solo ocurre cuando no está controlada. Y eso va a ser bien importante, que no ocurre si me controlo y tengo la diabetes en línea. Doctora, vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir un buzón de chat específicamente para que hagan preguntas a los héroes sin capa. Así que si usted nos escucha, tiene alguna inquietud, algún comentario, pues bueno, este es el lugar. Muchísimas gracias, doctora Shirley. Un abrazo para todas las personas que a lo largo y ancho de nuestro planeta luchan y tratan de prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Un abrazo para todos, y esto ha sido todo por hoy aquí en la Liga de los Héroes sin Capa. Hasta la próxima. La Liga de los Héroes sin capa. Cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Con consejos y risas ven a disfrutar. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. Cada semana un tema, no te lo puedes perder. Transforma tu vida, empieza a aprender. Porque no necesitas capa para brillar. Con información valiosa vamos a triunfar. La Liga de los Héroes sin capa. Cuidando tu salud, no hay quien te atrapa. Con consejos y risas ven a disfrutar. Tu bienestar es el héroe que hay que cuidar. La Liga de los Héroes sin capa, únete ya. Tu salud es un viaje que hay que comenzar. Te esperamos en sintonía. Esperamos que te guste nuestro podcast. Si es así, suscríbete y da like. Este es www.lavozgenir.com. Tu salud es un viaje que hay que comenzar. Te esperamos en sintonía. Esperamos que te guste nuestro podcast. Si es así, suscríbete y da like. Este es www.lavozgenir.com. Esto es www.lavozgenir.com, un proyecto comunicacional de
Latinos for the Community.